Bueno, buenas noches. Hoy vamos a ver la clase número 6. Vamos a tratar el tema sobre faldas de nesgas. ¿Qué vamos a necesitar para hacer nuestro molde de nesga? Vamos primero a necesitar las medidas. ¿Qué medidas vamos a usar? Las medidas de la talla 10, que es contorno de cintura 72, contorno de cadera 98, alto de cadera 20 y largo de falda 60. En la primera nesga que vamos a ver, solo vamos a trabajar las medidas completas y hacemos una división diferente a como hacemos la falda básica. Para la segunda nesga, que es a base de molde, sí vamos a utilizar, bueno, tampoco vamos a utilizar ni cuarta ni mitad. Ahora van a ver por qué. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Para la nesga número 1, que es la nesga básica, no necesitamos calcar la plantilla delantera y posterior. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa falda? Vamos a hacerla muy diferente. Ahora van a ver lo sencillo que es. Bueno, lo que sí necesitamos es dejar ventaja de papel para poder trabajar, o sea, para poder tener el área de trabajo. Después de que ya tengamos la nesga, vamos a hacer la señalización o simbología que requiere el molde, la marcación, o sea, lo que son hilos de tela, piquetes y toda la marcación que necesitemos. En la simbología, la señalización son los piquetes, hilo de tela, y la marcación es qué tipo de prenda, cuántas veces, la referencia, la talla, todo eso hace parte de la marcación. Y después de eso, como ya es desarrollo de moda, entonces vamos a dar aumentos de costura y dobladicho. Después de que ya tengamos esto, de que ya tengamos todo esto listo, entonces empezamos. ¿Qué es una nesga? Una nesga es una pieza triangular que se agrega a una prenda de vestir para darle vuelo o la anchura que necesita. ¿Se acuerdan cuando vimos la falda con cotilla? Que hicimos una que cerramos la pinza y abrimos abajo, metimos un injerto de papel. Eso es una nesga. O sea, una nesga no solamente se puede trabajar en una falda, usted puede trabajar una nesga en una manga, en un vestido, en una blusa, en un pantalón, puede trabajar también una nesga. O sea, nesga es meter un injerto en forma triangular para darle vuelo, pero ese injerto se va a meter ese en el papel, o sea, se agrega ese en el papel, no va a salir en la tela, no se le va a ver el injerto que le está metiendo, se lo haces en el papel. Pero hay un tipo de prenda de faldas que se llaman faldas de nesgas, que es, utilizando este concepto, vamos a darle esa forma. De forma triangular, en la cintura va ajustado y da vuelo en la parte del dobladicho. A eso es lo que vamos a tratar como faldas de nesgas. Hay diferentes clases de nesgas. ¿Cuáles son? La nesga básica, que es la más sencilla. Ahora van a ver lo sencillo y lo fácil que es. Con una misma nesga ustedes van a poder cortar toda la falda. Vamos a hacer después otra nesga que es a base de molde, que para esa sí requerimos el básico delantero y posterior de la falda para trabajar en ella nuestras nesgas. ¿Qué otra cosa qué otra nesga hay? Hay una nesga que se llama sirena. Para hacer la nesga sirena requerimos hacerla o bien sea una nesga básica o una nesga base de molde, y hacemos la transformación para darle un vuelo adicional y convertirla en una sirena, y fuera de eso darle unos ajustes en ciertas partes para que se note más bonito el cuerpo. Hay otro tipo de nesga que se llama nesga caracol, que es una nesga irregular, que es una nesga que tiene que cortarse en el mismo sentido siempre, no puede colocar una para un lado y otra para el otro, como les voy a explicar ahora en las otras. Todas tienen que ir en el mismo sentido. Y hay otra nesga que se llama nesga T. Estas dos últimas no las vamos a ver en este nivel, las vamos a ver en el segundo nivel, que es nivel intermedio. Hoy vamos a ver la nesga básica, la nesga base de molde y cómo hacer la transformación para convertirla en una sirena, bien sea utilizando la nesga básica o la nesga a base de molde. Y empezamos nuestra clase.
Entonces, la primera nesga que vamos a usar se llama nesga básica. Para esta nesga no necesitamos usar plantilla delantera y posterior de la falda, pero sí necesitamos las medidas, ¿no? Y con un mismo molde o patrón cortamos todas las nesgas requeridas de acuerdo al modelo. Entonces, empezamos. Después vamos a ver las nesgas a base de molde. Después les voy a explicar la nesga sirena y por último hacemos todas las otras. Entonces vamos avanzando. La primera nesga que vamos a hacer es la nesga básica. Entonces vayan sacando su cuaderno, su papel, vamos a necesitar los marcadores, el metro escala, calculadora que es súper importante y suficiente papel. Y lápiz, borrador, sacapunta, regla, escuadra, lo que ustedes necesiten para comenzar a trabajar. Bueno, ya tengo preparado mi material, ya sé qué medidas voy a usar y dijimos vamos a seguir trabajando con la talla 10. Ustedes van a trabajar otra talla diferente o van a tomarse las medidas y van a trabajar sobre medidas. Yo estoy trabajando talla 10 porque lo estamos haciendo a nivel industrial. Entonces, necesito la media de cintura, de cadera, altura de cadera y largo de falda. Siempre las medidas de contorno las dividimos por un determinado número de acuerdo al molde que vamos a hacer, ¿cierto? Casi siempre trabajamos o mitad o cuarta parte. Pero como esta es una nesga, nosotros primero dijimos las nesgas, por lo general van en números pares, ¿no? Entonces puede ser una falda de 4 nesgas, 6 nesgas, 8 nesgas, 10 nesgas o las nesgas que ustedes quieran. Bueno, entonces yo en este momento decidí que voy a hacer una falda de 6 nesgas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el contorno de cintura y el contorno de cadera y lo vamos a dividir no por 2 ni por 4, sino por el número de nesgas que vamos a usar. Si ustedes van a hacer una falda de 8 nesgas, utilizarían la medida de cintura y de cadera y lo dividirían por el 8 si lo van a hacer de 8 nesgas, por 10 si lo van a hacer de 10 nesgas. Yo voy a hacer una de 6 nesgas. Entonces, ¿cuál es la medida de cintura? Me dice que la medida de cintura es 72 centímetros. Tomamos nuestra calculadora, 72 dividido 6 me da 12 centímetros. Entonces 72 dividido 6 son 12 centímetros. Esta medida es la que yo necesito para la cintura. Ahora vamos a hacer la cadera. Me dice que el contorno de cadera de esta talla es 98 centímetros. Como voy a hacer 6 nesgas, lo voy a dividir por 6. Entonces ahora 98 dividido 6 me da 16.33. Lo puedo aproximar a 16.34 para trabajar con un número par para que ustedes entiendan el por qué. Puedo trabajar con 16.4 centímetros. Esta sería la medida de cadera que voy a usar. Teniendo ya esto, entonces ahora sí comenzamos nuestro trabajo. ¿Qué hacemos primero? Tomamos un trozo de papel y hacemos una T, una línea vertical, y con esta vertical vamos a escuadrar hacia ambos lados una horizontal. O sea, formamos una T, donde la línea horizontal va a ser nuestra línea de cintura. No lo voy a escribir aquí encima, sino más arriba, para que después de que hagamos aumentos de costura y todo, no se pierda. Entonces, esta sería la línea de cintura. Y esta vertical sería el centro de nesga. Listo. Entonces, de la línea de cintura hacia abajo vamos a dar todo lo que son alturas. ¿Qué alturas necesito? La altura de cadera y el largo de la falda. Si la altura de cadera es 20 y el largo de la falda es 60, entonces vamos a marcar sobre la línea centro 20 y 60, que correspondería al largo de la falda.
Si yo quiero más precisión, yo, por ejemplo, para tener más precisión y que de pronto no me equivoque en 1 milímetro, porque 1 milímetro hace que un lado de pronto quede más ancho que el otro, doblamos por el centro de nesga y trabajamos la mitad de la nesga. O sea, si yo necesito que la cintura sea de 12, entonces marcaría 6 acá y en la cadera marcaría la mitad de 16.4, serían 8.2. Ahora lo van a entender. Yo la voy a trabajar abierta, pero si ustedes lo quieren trabajar cerrado, doblando para que les quede la nesga bien exacta, es preferible trabajarlo a la mitad, pero yo se las voy a trabajar abiertas. Bueno, de lo primero que me dijeron, marque altura de cadera y largo de falda. Entonces yo ya sé que la altura de cadera es 20 y que el largo de falda es 60. Que la altura de cadera es 20 y que el largo de falda es 60. Listo. Marqué mis punticos de referencia. Que yo no quiero marcar punticos de referencia, sino que yo voy a marcar sobre el centro y voy a escuadrar hacia ambos lados, lo puede hacer. Pero si usted no tiene precisión al escuadrar, es mejor marcar punticos de referencia. Y voy a trazar una línea que va a ser paralela a la línea de cintura y esta va a ser la línea de cadera. Y donde me dio el largo de falda, voy a unir esos dos punticos y voy a marcar otra línea. Y a esa línea sería la línea de largo de falda o línea de ruedo. Listo. Como ya tengo mis líneas, entonces ahora sí vamos a comenzar a aplicar la medida. Yo ya sé que mi falda es de 6 nesgas. En la cintura yo debo aplicar la medida que me dio al hacer la división, que fue 12 centímetros, pero esos 12 centímetros los vamos a repartir al lado y lado de nuestro eje central o nuestra línea centro. Entonces marcaría 6 centímetros para un lado y 6 centímetros para el otro lado. Y en la cadera vamos a hacer exactamente lo mismo, pero utilizando nuestra medida de cadera. Si me dio 16.4, entonces serían 8.2 para un lado y 8.2 para el otro lado. Y lo hacemos. Hagámoslo con otro color. Entonces, y en el ruedo, no se preocupen, en el ruedo no va a marcar nada. Vamos a marcar cintura y cadera. Entonces, en cintura me dijeron que marque 6 para un lado y 6 para el otro para un total de 12 centímetros. Entonces, 6 para un lado y 6 para el otro para un total de 12. Y en la cadera, 8.2 para un lado y 8.2 para el otro. Entonces, 8 y 2 rayitas para un lado, 8 y 2 rayitas para el otro lado. O sea, 2 milímetros. Y marqué hasta dónde me va a llegar la cadera. Y aquí comienza nuestra transformación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar una regla recta y vamos a unir cintura con cadera, pero lo vamos a prolongar hasta la línea de ruedo. Y de ahí cómo se formó nuestra nesga. Cintura con cadera y prolongamos hasta la línea del ruedo. Y lo mismo hacemos al otro lado. Cintura con cadera. Cintura con cadera y prolongamos hasta la línea del ruedo. Y se nos formó la nesga. ¿Se acuerdan cuando hicimos la falda alineada que yo les decía? Cuando hacemos una alineada, si yo dejo esto así, no hago levante a los lados, él va a tender a descolgarse y a formarme unos picos y yo no quiero eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo en mi línea subía 1, hacía un levante de 1 y hacía un levante de 1. Para la falda de nesgas vamos a aplicar el mismo largo de falda en los lados. Entonces, si mi largo de falda es 60, hagámoslo con otro color.
Si mi largo de falda es 60, voy a marcar desde la cintura 60 centímetros. No se nota mucho porque no dio mucho vuelo. Que yo quiero subir el 1 de levante, lo puede hacer. Pero yo lo estoy haciendo rectificando el mismo largo de falda que tiene, 60. Y allí donde me dio, vamos a unir con una semicurva de esta forma y con una semicurva de esta forma. Y se me formó la nesga. ¿Cuál es el hilo de la tela? El hilo de la tela sería la línea centro, o sea, el centro de nesga me quedaría como hilo de tela. ¿Dónde va a llevar piquetes? Va a llevar piquete en el centro de nesga, en la parte de la cintura, en la altura de cadera, a ambos lados, llevaría piquete. Aumentos de costura. Como lleva pretina, entonces 1 centímetro para coser la pretina, dobladillo. Como lleva vuelo, se acuerda que cuando lleva vuelo no necesitamos dar aumentos, dobladillos tan grandes porque no queremos que se nos quede lleno de prensecitos, ¿cierto? Entonces le damos un aumento de 2 a 3 centímetros de dobladillo. Y a los lados vamos a darle como mínimo, o sea, como mínimo cuando lo hacemos a nivel industrial, 1 centímetro para un lado y 1 centímetro para el otro. Y con este mismo molde cortamos las 6 nesgas. Pero les voy a explicar ahora, que es que yo, en este caso son 6 nesgas, 3 adelante y 3 atrás. Pero si yo digo, no, a mí no me gusta, tendría que colocar la cremallera a un costado, ¿cierto? A un lado. Pero yo no quiero que me quede la cremallera a un costado, yo la quiero en el centro posterior, entonces la nesga posterior la podemos partir y darle aumento de costura. Entonces haríamos adicional, solamente calcaríamos la mitad de una y le daríamos aumento de 2 centímetros para la cremallera. O sea, para no trabajar la cremallera completa. O sea, porque esta falda me quedaría la pretina, el vuelo y me quedarían 3 nesgas adelante y 3 nesgas atrás. Si este es mi delantero, entonces yo colocaría la cremallera a un lado. Si yo no la quiero con la cremallera a un lado, entonces sería la pretina, la haría partida, haría el figurado y haría la nesga del centro partida. Puedo hacerlo así. Entonces, ¿cómo lo vamos a colocar? La ventaja de esta nesga es cuando yo la voy a cortar, ¿cómo la voy a cortar yo? Si esta es mi tela, voy a colocar una nesga hacia arriba de esta forma y la otra nesga cortaría la parte ancha aquí y la parte delgada aquí. La siguiente, la tercera, colocaría otra vez esta acá. Entonces esta es muy económica en tela, me sale muy económica. Que yo la del centro, de pronto yo quiero esto centro doble, tengo la tela doblada a la mitad. Entonces para la parte, si yo la voy a hacer así, cortaría la primer nesga aquí y la otra aquí. Y en el caso de que yo vaya a hacer la partida, para hacer la posterior, entonces le dejaría los 2 centímetros de dobladillo para la cremallera y calcaría la mitad de la nesga y la otra sí la calcaría. ¡Epa! La cortaría así. Y le dejo el aumento de costura para la cremallera para hacer el posterior. Esto siempre y cuando el estampado vaya en un mismo sentido, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, tengo florecitas, una florecita y tiene aquí la hojita,
yo no voy a cortar una así, otra porque me va a quedar una flor con la otra flor. Si yo voy a cortar esta, me quedaría la flor aquí y me quedaría la ramita aquí. Entonces, si yo no quiero eso, entonces todas tendría que cortarlas en el mismo sentido. Listo. Y ya con esto, ya hicimos nuestra nesga básica. De 6 nesgas. Tarea: hacer una nesga, una falda de nesgas, pero no de 6 nesgas, sino de 8. Para que practiquen. Hagan una sobre medidas. O cogen otra talla diferente, toman otra talla diferente a la talla 10. La marcación, funciona de la misma forma. Ya tengo la señalización, ahora la marcación. ¿Cómo se llama esta falda? Se llama falda de nesgas básicas. ¿Cuántas veces por talla? Si son 6 nesgas, entonces cortar la tijerita 6 por talla. No lo voy a marcar aquí porque me queda muy rayado. Esa marcación ya ustedes ya saben cómo funciona, ya eso lo hacen ustedes. ¿Qué referencia? Entonces, ¿cuántas faldas llevamos? Ah, no, pues que tantas faldas. Yo no me acuerdo ni siquiera ya cuántas faldas llevamos. Bueno, la referencia que siguen sigan su consecutivo. ¿Qué talla? Talla 10. El nombre de la patronista, el número de la pieza. Como esta tiene 6 nesgas y vamos a cortarla con el mismo molde, entonces utilizaríamos esta como pieza número 1 y la pretina como pieza número 2. Entonces, ¿cuántas piezas va a tener? 2 piezas. Eso es todo. Entonces, pieza 1 de 2, pieza 2 de 2 para la pretina. Y a esta le colocar la tijerita, cortar 6 por talla. Si la van a hacer con una cremallera a un lado. Si la van a hacer partida en la parte posterior, entonces harían un molde adicional. O sea, simplemente es coger la mitad de esta, calcarla y darle aumento de costura. Entonces ya no serían, ya esta que va entera ya sería una pieza, la que va partida sería otra pieza y la pretina sería otra pieza. Entonces ya en ese caso serían 3 piezas que llevaría la falda. Entonces una nesga central posterior, las otras nesgas, entonces ya a esta le colocaría cortar 5 por talla y a la otra le colocarían, como va partida, cortar 2 por talla. Listo. Entonces ahora vamos a hacer la otra, que es a base de molde. Bueno, vamos a hacer ahora las nesgas a base de molde. Entonces, para esa sí vamos a requerir del posterior y el delantero de la plantilla básica de falda. Necesitamos, esta falda es usada frecuentemente cuando hacemos vestidos con corte. Pero que yo quiero solamente hacer la falda, podemos hacer solamente la falda. Pero por lo general la utilizamos cuando vamos a hacer los vestidos, lo van a entender. Por el momento vamos a hacer solo la falda. ¿Qué medidas vamos a utilizar? Las mismas medidas de la talla 10, que son con las que estamos trabajando. Cintura 72, cadera 98, altura de cadera 20 y largo de falda 60. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué me dice la teoría? Yo tomo un papel y voy a calcar mi molde delantero y posterior. Ya lo tengo calcado para ahorrar tiempo. Eje vertical, sobre el eje vertical coloqué la plantilla del posterior, eje vertical, y sobre ese eje voy a calcar la plantilla del delantero, dejando espacio arriba, abajo y donde necesite dar volumen o donde necesite dar vuelos. Listo, ya la tengo ya calcadita con la línea de la cintura, la cadera, la línea de cadera, el largo de la falda, ya la tengo toda calcada. La pinza, pero la pinza no la hice, solamente determiné dónde estaba la pinza, pero no la hice porque voy a explicarles algo para no rayar tanto el molde y que no se vayan a enredar. Esta falda me va a quedar de 3 nesgas adelante y de 3 nesgas atrás, pero la nesga central va a quedar partida.
O sea, esta falda horma más bonito que la otra. La otra es muy sencilla de hacer, pero esta pues está adecuada, tiene las curvas adecuadas de acuerdo a las medidas que haya hecho a su molde. No quiere decir que la otra no le funcione, la otra le funciona igual. O sea, también funciona bonito, sino que esta queda mejor hormada, ¿no? Ella tiene caída de cintura. La nesga básica no tiene caída de cintura porque como ella va en diagonal, entonces al formar ella va dando la forma curveada en la cintura. Entonces no necesita. Pero esta sí tiene, se calcó con la caída de cintura que tiene el molde. Uno en el delantero y dos en el posterior, el ajuste en la parte de la cremallera. ¿Se acuerda que nosotros bajamos dos y entramos uno? Así tal cual lo calcamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es trazar un eje, una línea vertical que va a unirme desde donde termina la pinza. Vamos a escuadrar con la línea del ruedo una línea que me llegue hasta el punto de pinza, pero lo voy a prolongar hasta la cintura. O sea, es hacer esto. Y lo mismo hacemos en el delantero. Con la línea del ruedo o la línea de cadera, con cualquiera de las dos. Escuadramos una línea que me llegue hasta la punta de la pinza y lo prolongamos hasta la cintura. Esa va a ser la separación. Si yo quiero que me continúe con la misma profundidad de pinza, que la misma profundidad de pinza me dé el vuelo que yo quiera, o sea, que me dé lo que me quiera dar el molde de acuerdo al molde, simplemente cierro la pinza, pero voy a cruzar las líneas. O sea, voy a llevar desde aquí, paso acá, pero lo voy a prolongar hasta la línea del ruedo. Y lo mismo hacemos aquí en este lado. Marcaríamos desde acá, pasaríamos por el punto de pinza hasta donde me llegue, que se me cruza hasta la línea del ruedo. Lo mismo hacemos en la parte posterior. Pero si yo quiero darle un vuelo específico, yo puedo decir, no, yo a cada corte le voy a dar un vuelo de 5 centímetros o de 6 centímetros. Entonces simplemente los marcamos. Entonces yo digo, al lado y lado del eje, sobre la línea del ruedo, de este eje que acabamos de trazar, sobre la línea del ruedo, yo voy a darle el vuelo que yo quiero darle. Yo a cada nesga le quiero dar un vuelo de 6 centímetros, o sea, marcaría 6 centímetros para un lado y 6 centímetros para el otro lado. Y esos 6 centímetros, ahora sí los voy a cruzar en esta forma. Este de acá ya no me va a pasar por el punto de pinza, sino que lo voy a cruzar hasta donde llega el otro lado. ¿Se acuerda que tiene las dos lineecitas de la pinza? Me va a llegar en esta forma. Esta de aquí a acá. Y marquemos esta otra en otro color para que lo entienda. Y esta de aquí a aquí. Bueno, ahí me pasó justo por ahí. Le di en el clavo, le di en lo que era. ¿Cuánto le dimos? 6 centímetros de vuelo para un lado y 6 centímetros de vuelo para el otro lado. ¿Qué hacemos al costado? Los mismos 6 centímetros que le dimos aquí, los vamos a prolongar al costado como cuando hicimos la línea A. O sea que voy a sacar los mismos 6 centímetros. No le hemos dado levantes todavía, ¿no? Ahora lo hacemos. Entonces voy a marcar 6 centímetros y voy a hacer un levante de 1. Y ese levante lo llevamos en forma semicurva a perderse en la línea del ruedo. Y estos 6 lo voy a llevar a que se me pierda en la curva de cadera, donde se me pierda. Y a estos lados donde se me cruzaron las líneas,
también voy a hacer un levante de 1 centímetro en este lado, y en la verde también voy a hacer un levante de 1 centímetro. Entonces, con la fucsia vamos a unirlo en forma de semicurva hasta la línea del ruedo en esta forma. Y la verde también hacemos lo mismo, lo vamos a unir en forma de semicurva hasta la línea del ruedo. Listo. Aumentos de costura, hilos de tela. Cada parte de la nesga va a tener su hilo de tela. El hilo de tela va a ser una línea paralela a la línea centro. Entonces, el hilo de tela de esta nesga la podemos marcar con la altura de cadera o con la línea de... Yo lo voy a marcar así. Este sería el hilo de tela para este. Y este sería el hilo de tela para este lado. Ven muchas líneas, ¿cierto? Ahora lo van a entender. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcar. Esta es una plantilla. Recuerda que la plantilla no se daña, ¿no? Después vamos a calcar cada partecita. Esta es la parte posterior. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcar? Lo voy a calcar a pulso para no perder tiempo. Parte centro, esta es la parte de la cremallera. Altura de cadera. La primer parte de la pinza. Cintura. Línea centro. Línea de dobladillo. Este va hasta el levante y este me da aquí. Y este me da aquí. Y marcamos el hilo de la tela. El piquete de la cremallera, recuerden, coloquémosla acá, cremallera. Esta sería la parte 1. Vamos a calcar la parte 2. Cintura hasta donde llega la pinza. Cadera. De aquí hasta el levante, de aquí hasta el levante del costado. ¿Se acuerda que esta era la parte del costado de la falda original? Y que hicimos una línea A. Y esa línea A se me perdió en la línea de cadera, en la curva de cadera. Y que esta me llegó aquí, que esta era la altura de cadera y que habíamos marcado el hilo de la tela. Aquí se ve y aquí se ve. Aquí yo no lo veo, entonces con la línea de altura de cadera
trace un eje hacia arriba y prolongue hacia abajo. Hilo de tela. Piquetes, ¿dónde iría piquetes? En la altura de cadera, al costado, en la altura de cadera donde va el corte, en la altura de cadera donde va el corte, en la cremallera. ¿Cuántas veces por talla debo cortar? 2 veces. ¿Cuántas veces por talla? 2 veces. ¿Qué parte de la falda es? Posterior. Entonces a esta nesga le voy a llamar, esta sería falda de nesgas a base de molde. Sería el nombre de la prenda. ¿Qué parte cómo se llama esta pieza? Se llama centro posterior. ¿Qué talla? Talla 10. ¿Cuántas veces por talla debo cortar esas? Cortar 2 por talla. La referencia, ustedes le colocan el consecutivo porque no me acuerdo. El nombre de la patronista, Zoraida. La firma. La fecha. Y todo lo que necesite marcar. ¿Cómo se llamaría esta pieza? Esta se llamaría costado posterior. Centro posterior, costado posterior. Lo mismo, todos los nombres, aumentos de costura. Para la cremallera, 2 centímetros si es una cremallera de nylon. Si es invisible, con uno solamente. No necesita, que a mí me gusta dejarle suficiente, déjele los 2. Para la pretina, 1 centímetro. Para el corte, 1 centímetro, si lo hacen a nivel industrial. Y para el costado, si yo quiero dejarle aumento de costura al costado, le puedo dejar 1 si es a nivel industrial y 2 a 2,5 si es a nivel ya sobre medidas. Dobladillo de 2 a 3 centímetros, porque entre más vuelo, no necesito dejarle un dobladillo tan grande, ¿no? Porque queda muy incómodo. Y la parte delantera hacemos lo mismo. ¿Cuánto le dimos de vuelo? 6 centímetros. En el corte, entonces hacemos lo mismo. 6 centímetros para un lado, 6 centímetros para el otro y 6 para el costado. Entonces prolongamos el costado 6 centímetros. Y hacemos un levante de 1 centímetro. O sea, el mismo vuelo. Entonces, 6 centímetros, levante de 1. O sea, aquí estamos haciendo primero la lineada. Y unimos con una semicurva desde ese levante a perdernos en la línea del ruedo. Y de acá nos vamos a perder en la curva de cadera. Y se me perdió allí. ¿Está ahí? Todo fácil, ¿cierto? Vamos a hacer la nesga centro delantero. Para la centro delantero vamos a utilizar la primera parte de la pinza y vamos a repartir al lado y lado de ese eje que trazamos primero 6 centímetros para un lado y 6 centímetros para el otro. Que yo quiero darle 5, lo que usted le quiera dar. Yo le di 6, entonces a todos le voy a dar 6. 6 para un lado y 6 para el otro. Esta de acá lo voy a llevar y lo voy a cruzar. O sea, el eje rojo sería el eje, el que me determina el eje de la pinza, ¿no? Que lo prolongué hasta la línea del ruedo. Listo, ya tengo mi centro, mi nesga central. Ahora voy a hacer la otra nesga, que sería la del costado. ¿Desde dónde? Desde donde está la pinza hasta los 6 que le di de vuelo. En esta forma. Levanto 1 centímetro y lo uno en semicurva que se me pierde acá. En la verde le doy un levante de 1 centímetro y lo uno en semicurva
hasta la línea del ruedo. Y hago lo mismo, calco. Ya sabe que esta es centro doble. Las bolitas que ya saben que significa centro doble. Que este es el costado, que aquí va un piquete en el costado. Y calcamos. Cada partecita de la nesga. Yo creo que me va a tocar calcarla en otro lado porque aquí no me va a dar. ¿Sí me dará? Sí. Centro, centro, nesga, con levante, altura de cadera, línea de cadera, cintura. Espera un momento. Bueno, me tocó calcarlo aparte porque no me dio el papel. Entonces el delantero lo calcamos cada parte de la pieza, le marcamos el respectivo hilo de tela. Recuerden, como tiene vuelo a un lado y vuelo al otro y de pronto no van a saber cómo hacerlo, como han marcado la línea de altura de cadera, con la línea de altura de cadera trazan una línea hacia abajo y también la prolongan hacia arriba para trazar el hilo de la tela. Recuerden que esta es la nesga central, entonces va a ser centro doble. Marcación. ¿Cómo se llama esta? Esta nesga se llama nesga centro delantero o centro frente. Esta nesga se llama centro delantero, costado delantero. Entonces, centro delantero, costado delantero. El mismo nombre. Nombre de la prenda, falda de nesgas a base de molde, centro posterior, costado posterior. Esta es costado delantero, centro delantero. ¿Cuántas veces por talla? Esta como va centro doble, entonces sería cortar 1 por talla. Esta como son 2, va al costado, entonces cortar 2 por talla. No, ¿cuántas piezas tendría esta falda? Para el posterior tendría 2 y para el delantero tendría 2. Más la pretina sería 1/5 pieza, entonces él tendría 5 piezas. Pieza 1 de 5, pieza 2 de 5, pieza 3 de 5, pieza 4 de 5 y la pretina 5 de 5. La marcación se las dejo a ustedes. Listo. Entonces ya tenemos la falda a base de, la nesga a base de molde y la nesga básica. Entonces vamos a trabajar la falda de nesgas tipo sirena. ¿Cómo la vamos a hacer? La podemos hacer utilizando la nesga básica o la podemos utilizar la a base de molde. Entonces aquí mismo trabajemos. Yo tengo mi nesga básica y yo necesito hacer una nesga sirena, entonces yo necesito que tenga un ajuste, que vaya ajustada hasta cierta parte y que fuera del vuelo que me dio la nesga original, yo le quiero aumentar más vuelo para que me quede con más volumen. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí mismo la voy a trabajar. Trabajémosla en otro color. Esto la tengo en esta, entonces la voy a trabajar con otro. Voy a marcar desde la cintura hacia abajo hasta donde yo quiero que la falda me quede ajustada. Entonces yo digo, yo quiero que me quede ajustada. Usted le toma la medida a la persona. Usted tiene la persona. Usted le toma la medida por el costado, más o menos hasta donde ella quiere ajustado. Aquí ya la quiere por debajo del derrier, más o menos, por la altura de cadera, más o menos unos 10 o 15 centímetros, o simplemente por el costado le va a medir
más o menos 35 a 40 centímetros. Como esta falda apenas es de 60, si yo le quiero dar la falda más larga, entre más larguita, pues se va a ver más bonita. Yo a esta le quiero dar un ajuste hasta los 35 centímetros. Entonces voy a marcar de la cintura hacia abajo los 35 centímetros. Entonces marco acá y marco acá los 35. Y voy a trazar una línea paralela a la línea de altura de cadera y a la línea de cintura a los 35 centímetros, y a esta línea le voy a llamar línea de ajuste. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conservar la misma medida de cadera hasta la línea de ajuste. O sea, que si de aquí a aquí me dio 8.2, en esta también voy a marcar 8.2 y 8.2. Entonces vamos a medirlo. O sea, 8 y 2 rayitas, o 8 y 2 milímetros, ¿no? Y me dio acá y me dio acá. Otra forma fácil, no se complique. Con la línea de ajuste, escuadre con la línea de ajuste, escuadre una línea vertical hasta la altura de cadera. Y escuadre una línea vertical hasta la altura de cadera. Si no quiere ponerse a medir y que me quedó descuadrado y yo qué puedo hacer, entonces escuadramos hasta la altura de cadera. Esta va a quedar tal y como está, pero adicional a este yo quiero darle más vuelo. Yo puedo decidir qué tanto de vuelo quiero darle. Yo le quiero dar 5 centímetros más de vuelo a cada lado. Entonces yo qué voy a hacer, voy a marcar desde donde está mi básico 5 centímetros adicionales y 5 centímetros adicionales. ¿Quiere darle más? Lo que le quiera dar. Y voy a escuadrar unas lineecitas cortas hacia arriba. ¿Qué vamos a medir ahora? Vamos a medir desde la línea de ajuste hasta el largo de la falda cuánto me quedó. Me quedaron 25 centímetros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pararnos aquí y vamos a medir los 25 hasta encontrarnos con la lineecita. Y mire que ya no me levantó 1 centímetro. Como tiene más vuelo, ya me levantó mucho más. Y lo mismo hacemos acá. Desde acá voy corriendo hasta tropezarme con esa lineecita corta que yo escuadré. Y me dio los 25 acá. Mire todo lo que me levantó. Ya no me levantó 1 centímetro. Y ese levante lo voy a unir con semicurva hasta la línea de rueda. En esta forma y en esta forma. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cerrar nuestra nesga. ¿Hasta dónde? Hasta el ajuste. Y miren ya cómo se formó la falda sirena básica. ¿Por qué lo hicimos? Con una nesga básica. O sea, esta parte, la que les estoy señalando, sería la nesga sirena. La que está en verde. Esta ya sería su falda, su nesga sirena. Si yo la quiero hacer con esta, entonces ¿qué hacemos? Lo mismo. Usted ya la tiene separada. Hagámosla en una sola. Hagámosla en el delantero. Yo ya tengo mi nesga ya separada. Le voy a marcar hasta donde quiero mi ajuste. Yo ya sé que el dobladillo hacia arriba me dio 25 porque
yo lo quiero a los 35 de ajuste, ¿cierto? Entonces yo ya sé que me dio 25, o simplemente marca de la altura de cadera hacia abajo. Si de altura de cadera son 20, ¿cuánto me hacen falta para completar los 35? 15 centímetros, o sea, de la altura de cadera 15 centímetros y trazamos la línea de ajuste. O lo que es lo mismo, largo de falda, que es 60, menos 35, que es hasta donde yo quiero el ajuste, me da 25. Del dobladillo hacia arriba, 25, como usted lo quiera trabajar. Yo lo voy a trabajar de la altura de cadera hacia abajo, 15 centímetros, que es hasta donde yo quiero un ajuste de 35 centímetros. Entonces voy a marcar 15 centímetros y 15 centímetros, 15 centímetros y 15 centímetros para hacer un ajuste. Listo, ya tengo mi línea de ajuste y mi línea de ajuste. ¿Qué hago con mi línea de ajuste? Voy a ajustar. ¿Cómo lo voy a ajustar? Escuadre con la línea de ajuste una línea vertical que le llegue hasta la altura de cadera. En esta no necesito acá porque acuerde que esa es centro doble. Y en esta, como tiene vuelo aquí y vuelo acá, necesito marcar dos verticales. Una que me llegue hasta la altura de cadera, donde va el corte. Y la otra que me llegue hasta la altura de cadera. Listo. Ahora sí, vuelo. ¿Qué vuelo quiero darle? Quiero darle adicional. Démosle a esta menos para que ¿cuánto me está dando? Démosle 3 centímetros. Solo quiero darle 3 centímetros. No le quiero dar más. Solo quiero darle 3 centímetros porque no dejé suficiente espacio. Entonces solamente le voy a dar 3 centímetros. Esta no la quiero con tanto vuelo. O sea, la quiero con vuelo, pero no tanto. Entonces le voy a dar 3 centímetros. Y 3 centímetros. Ahí donde le di ese vuelo, voy a escuadrar una lineecita corta hacia arriba. Igual que hicimos con la otra, ¿se acuerdan? Es una lineecita corta hacia arriba, una lineecita corta hacia arriba, escuadrada. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Medimos cuánto hay desde la línea de ajuste hasta la línea del ruedo. Yo ya sé que hay 25. Si quieren lo miden. Entonces son 25, entonces es conservar este mismo largo hasta llegar a esa línea que acabo de escuadrar. Lo mismo hacemos en esta. 25, entonces 25, 25 hasta llegar hasta ese levante. Y me dio aquí. Y este me dio aquí. Y este me dio aquí. Curva. Curva. Y curva, que se me pierda en la línea del ruedo. Y ahora sí, con línea recta hasta la línea de ajuste.
línea recta hasta la línea de ajuste, línea recta hasta la línea de ajuste, y ya se me formó la falda sirena a base de molde. Yo ya sé que este es costado, que este es centro y que este es corte y que este es corte. Lo mismo hacemos con la parte posterior. Como las hice junticas no me da, entonces hacemos lo mismo. Línea de ajuste, yo ya sé que son 35 centímetros desde la cintura o 25 desde arriba, desde el dobladillo hacia arriba, como quieran, o 15 centímetros desde la altura de cadera hacia abajo, como ustedes lo quieran, les quede más fácil. Para mí es más fácil, como ya lo tengo ya con las curvas, me queda más fácil con la línea de cadera marcar 15 centímetros, con la línea de cadera marcar 15 para trazar la línea de ajuste, y hacemos exactamente lo mismo. Así o más claro. ¿Cuál sería la sirena? Listo. ¿Muy complicado? No, está sencillo, ¿cierto? Pues ahora sí, como ya tenemos la nesga a base de molde y la nesga básica, la sirena, que ya la dijimos cuál es la característica, que va ajustada hasta cierta altura. ¿Hasta cuándo la ajustamos? De 35 a 40 centímetros desde la cintura por el costado, medimos los 35 o 40 centímetros. Y darle un vuelo adicional al que ya la nesga me ha dado en molde básico. Miren la nesga. Esta sería la nesga básica, esta a base de molde. O sea, es simplemente cruzarlos. Y estas son las otras nesgas que después vamos a ver. Que es la nesga sirena, que fue la que acabamos de hacer. Y la nesga T, que es esta. Y la nesga caracol, que es esta. Que esa sí la vemos después. Bueno, mis niñas y mis niños, nos vemos en la próxima. La próxima vamos a terminar otros modelitos de falda. Creo que vamos con las faldas acampanadas. Me falta también la falda de tiempos, las faldas acampanadas. Mira, yo creo que me quedan dos clasecitas más con faldas. Y después pasamos al básico de blusa y ya comenzamos a trabajar todo lo que es lo de la blusa. Bueno, hasta luego, que les rinda y hagan las tareas.